Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio al webinar del día de hoy, a nuestro webinar DUA en entornos virtuales de aprendizaje. Para el día de hoy me agrada mucho tener con nosotros a la doctora Liliana Herrera. Ya les voy a comentar un poco sobre la hoja de vida de Liliana. Liliana es fonoaudióloga, magíster en e-learning y doctora en educación con énfasis en tecnología educativa. Liliana cuenta con 20 años de experiencia en la educación superior y actualmente se encuentra vinculada a la Universidad del Atlántico en el programa de licenciatura en educación especial y el proyecto de educación virtual. Amablemente ha aceptado la invitación con nosotros, de estar con nosotros en esta primera webinar que hace parte del ciclo de formación en virtualización de cursos. Entonces, ¿qué mejor invitada que ella, que cuenta con toda su formación y con toda la experiencia en este importante tema, que nos ayudará a que nuestros diseños instruccionales tengan ese contenido de aprendizaje para todos, que podamos entender que al momento de nosotros como profesores, tanto presenciales como virtuales, porque esto aplica a los dos entornos, puedan tener claro que tenemos una variedad de potencialidades, que tenemos una variedad de estilos de aprendizaje frente a nosotros. Entonces, les invito, sin ya no hablar más, para no restarle tiempo a la doctora, invito y le doy la bienvenida. Gracias. Adelante. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Agradezco al Departamento de Pedagogía por la invitación y de manera muy especial a la doctora Sara Karina, que me permite en esta tarde compartir con ustedes una reflexión, más que todo, es una reflexión acerca de qué manera podemos considerar algunos elementos que son muy sencillos en el momento de diseñar nuestros cursos virtuales, pero que realmente sean efectivos para un gran número de estudiantes, independientemente de sus características, de sus estilos de aprendizaje, de sus intereses incluso. Entonces, sin más preámbulos, voy a presentarles lo que vamos a trabajar en la tarde de hoy. Tiene como título, la presentación de hoy tiene como título Diseño Universal de Aprendizaje en Ambientes Educativos Virtuales. Como les decía, Sara Karina, lo que pretende este webinar es introducir esa formación que ustedes van a tener y que está encaminada a que desarrollen sus cursos en esta docencia no presencial de emergencia que estamos viviendo y que es secundaria al proceso de distanciamiento que tenemos de manera obligatoria. Los temas que vamos a tratar giran en torno a, inicialmente vamos a tratar un poco sobre qué son los ambientes educativos virtuales. También vamos a tratar el tema del diseño universal de aprendizaje como un paradigma que se aplica a todos los niveles, pero pues obviamente lo vamos a centrar hacia el nivel de educación superior. También cómo podemos aplicar el diseño universal de aprendizaje en los ambientes educativos virtuales. Y finalmente les voy a socializar una experiencia que tuvimos en la Universidad del Atlántico y que es resultado de mi investigación de tesis doctoral, donde diseñamos un curso MOOC basado en esos principios de diseño universal de aprendizaje, y les voy a explicar a partir de esa experiencia algunos de los resultados que podemos ver de manera inmediata en nuestros estudiantes. Bueno, pero como estamos en esta situación de videoconferencia, siempre es importante que el público interactúe un poco con el conferencista. Entonces, les propongo, vamos a resolver dos preguntas que yo he colocado en Menti. Aquellas personas que tienen acceso a dispositivo móvil pueden ingresar en su navegador de Google a menti.com y colocar ese código que aparece.
81201. Si por el contrario no tienes acceso a la mano ahora mismo el dispositivo, puedes abrir una pestaña adicional en tu navegador del computador y acceder a esa misma página, www.menti.com, y el código es 81201. Me voy a compartir ese espacio, permítanme, voy a cambiar de pantalla. Y voy a presentar las preguntas, ¿ok? Muy bien, ya empezaron a responder. La primera pregunta dice, si conoces qué es el DUA, qué es el Diseño Universal de Aprendizaje. Los animo a que todos participen para que veamos cómo se mueven esas respuestas y a partir de eso yo también de pronto profundizar un poquito más. Aunque sé que el tiempo es corto en estos webinars, siempre es interesante conocer si el tema tiene algún tipo de aceptación o ha sido estudiado por los participantes. Entonces, hasta el momento llevamos pocas votaciones, pero la mayoría dice que lo conoce, pero que no lo ha aplicado. Vamos a ver, seguimos votando. Ok. Bueno, miren, que de pronto empieza a subir un poquito la curva hacia el no lo conozco. Ok, es algo, no digamos que muy nuevo, pero sí en nuestro país ha sido de pronto de gran interés después del 2017, cuando el gobierno nacional les pidió el decreto 1421 y lo menciona de manera específica para el trabajo con estudiantes que tienen algún tipo de discapacidad, pero debemos desmitificar eso. No está utilizado exclusivamente para los estudiantes con discapacidad, muy por el contrario, tiene amplias aplicaciones en los contextos educativos y todos los niveles. Ok, listo, vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta para aquellas personas que lo conocen, incluso hay algunas personas que lo han aplicado, les lanzo esta pregunta abierta. ¿Cómo podrías aplicar el diseño universal de aprendizaje en tus clases durante esta docencia no presencial de emergencia? Entonces, de manera breve pueden dejar algún comentario y lo vamos a leer rápidamente. Ya empezaron a escribir en todo, no lo conoces, ok, no saben, no sabría cómo aplicarlo. Esa persona que colocó en todo podría ser un poquito más específica para ver. Y aquellas personas que de pronto contestaron que sí lo conocían, de pronto lo han conocido en otros niveles educativos. Ok, bueno, aquí empezaron a salir algunas respuestas un poco más específicas mediante recursos educativos incluyentes. Allí me imagino que incluyentes se refiere a accesibles, ¿verdad? Bueno, utilizando gamificación y utilizando construcción colectiva, exactamente. Hay diferentes maneras en que lo podemos aplicar. Entonces, vamos a dejar de compartir la pantalla. Y me devuelvo entonces a las diapositivas. Ok, bueno, entonces, vamos a aclarar aquellas dudas y las expectativas que tienen. Empezamos por definir qué es un ambiente educativo virtual. Existen muchísimas ideas o imaginarios sobre los ambientes educativos virtuales y algo que se está dando en este tiempo es que pueden llegar a pensar muchas personas que un ambiente educativo virtual es una sala de videoconferencias y empiezan a considerar que de pronto esas salas son las que nos pueden ayudar a desarrollar las clases y ya fungen como ambiente educativo virtual. Pero en realidad un ambiente educativo virtual es un sistema que está basado
en la web y que facilita algunos procesos como la comunicación en línea, el trabajo colaborativo, la facilidad para compartir diferentes tipos de recursos, materiales o contenidos educativos. También facilita la evaluación y el seguimiento del estudiante. Digamos que algunos de los más utilizados en nuestro entorno son Moodle, Blackboard, Google Classroom y Chamilo. Tengo entendido que en la Universidad Simón Bolívar utilizan Moodle, pero muy seguramente al tener correos de base de Gmail han encontrado o tienen experiencia con Google Classroom. El ambiente educativo virtual es un entorno de aprendizaje que fue creado con ese fin y es Moodle uno de los más utilizados a nivel mundial. Su carácter modular facilita que se integren los elementos que sean propios para el contexto de la institución que está trabajándolo. El diseño universal de aprendizaje, por su parte, surgió en los años 90. Tuvo unos orígenes iniciales en la arquitectura, pero posteriormente se dieron cuenta que tenía aplicación en otras ramas, entre ellas la educación. Entonces el CAST, que es un centro donde surgió el diseño universal de aprendizaje, dice que es un conjunto de principios y estrategias que incrementan las posibilidades de aprendizaje y orientan al docente en la formulación de metodologías flexibles. Esas metodologías reconocen el valor de la diversidad en el aula. Fíjense que no estamos hablando de discapacidad, estamos hablando de diversidad. El DUA promueve la eliminación de barreras. Eso es uno de los primeros elementos más importantes. Nosotros como docentes podemos poner barreras sin intención, no intencionalmente, pero realmente esas barreras pueden afectar el aprendizaje de mis estudiantes. Entonces, lo que propone el DUA es que se eliminen por completo las barreras en cuanto a las características de los materiales educativos, a la evaluación que proponemos y a la metodología. También busca la formación de aprendices expertos. Un aprendiz experto es un estudiante que sabe sus fortalezas y que reconoce cómo aprende. Eso es algo que lamentablemente no nos lo enseñan en la escuela. En la escuela generalmente tenemos un mismo sistema, ¿verdad?, tradicional, y el estudiante no reconoce cuáles son las mejores vías para él recibir la información, no identifica de manera consciente en qué tipo de tareas les va mejor, puede manifestar preferencias, pero lo que busca el DUA es que sea un aprendiz experto, que sepa claramente cómo aprende, que sepa de qué manera debe procesar la información para que ésta le llegue muchísimo mejor. Y también busca la creación de currículos flexibles, donde el estudiante tenga la posibilidad de escoger, de seleccionar, de elegir una ruta, de elegir un camino acorde a esas características de aprendizaje. El DUA propone aplicar unas teorías como la del desarrollo próximo de Vygotsky, el andamiaje de Brunner, la teoría de inteligencias múltiples de Gardner y, por supuesto, aplica la tecnología educativa. No quiere decir que la única manera de aplicar el DUA sea a través de las tecnologías. Y el CAST, los autores de este modelo, de este marco, son muy enfáticos en esto. Sin embargo, no podemos desconocer las grandes posibilidades que nos ofrece la tecnología, porque son muchísimo más versátiles, tienen capacidad de transformación, tienen la posibilidad de ser marcados y de generar conexiones. Entonces, la tecnología educativa da un aporte importante y significativo al marco de DUA. El DUA dice que nosotros tenemos 3 redes primarias por las cuales nosotros hacemos esos procesos de aprendizaje. La primera red se denomina red de reconocimiento y es la forma como percibimos la información. Es una manera particular que yo utilizo para acceder a esa información. Puede ser visual, puede ser auditiva, puede ser audiovisual, ¿cierto? Y está muy relacionado con el estilo de aprendizaje que yo tengo.
La segunda red es la red estratégica. Y esta hace referencia a la forma como planificamos, ejecutamos y monitoreamos las tareas, la que nos permite organizar, jerarquizar cuáles son las tareas más prioritarias, qué orden le vamos a dar y cómo vamos a ir cumpliendo una serie de pasos para llegar a una meta final. Y la última red es la red afectiva. El DUA es muy enfático en que es muy importante asignar emoción a las tareas. Aquellas tareas en las que el estudiante no le encuentra ningún sentido o no le encuentra una aplicación directa, es probable que sean un poco más complejas para ellos. Además, implica que el estudiante se involucre con la tarea y que tenga una motivación para poderla desarrollar. A partir de estas redes, vamos de nuevo a Menti. Voy a compartir la pantalla de nuevo. Un minuto, por favor. Sí, ya te vamos a ayudar a compartir la pantalla de Menti. Entras y nos regalas el código para que ellos vayan ingresando el número. Es el mismo. Regálanos, hay unas personas que se incorporaron posteriormente. Ok. Ok, el código es 81201. Gracias, Liliana. Ya les estoy comunicando el código a las nuevas personas. Ok, voy a compartir la pantalla. Muy bien, vamos a ver. Yo quiero que ustedes me cuenten qué estilos de aprendizaje hay, cuál es la experiencia que han tenido con sus estudiantes, qué tipos de aprendizaje ustedes ven que ellos realizan, de qué manera creen ustedes que ellos se acercan a esa información o incluso cuáles estrategias les han servido. Entonces, esta pregunta es abierta para que ustedes coloquen, según su experiencia, cuáles son los estilos de aprendizaje quizás más comunes. El código 81201. Visual, auditivo, ok, asociativo, kinestésico. Sabemos que existen diferentes estilos de aprendizaje y que según la carrera que el estudiante esté cursando, según la asignatura, según todo eso, nosotros generalmente proponemos algún tipo de actividades que explotan ese aprendizaje kinestésico, visual, auditivo, ¿cierto? Entonces, entiendo que cada asignatura pues tiene sus connotaciones y sus características distintas, pero nosotros no debemos olvidar que como docentes podemos proponer un abanico que el estudiante tenga la posibilidad de escoger. No solo de escoger cómo recibe la información, sino también de escoger cómo él manifiesta que ha aprendido, es decir, cómo puede ser evaluado y de esa manera también respetar algunos estilos de aprendizaje. Muy bien. Me devuelvo a la presentación. Ok. Entonces, vamos, como estamos haciendo esto de manera práctica, yo les voy a dar algunos ejemplos de la forma como se puede aplicar los principios que surgen de esas redes. Les había dicho que estaban las redes de aprendizaje, ¿verdad? Y a partir de esas redes, el marco DUA propone 3 principios.
El primer principio es múltiples formas de representación. En este principio yo debo tener una diversificación en la forma como presento la información. Es decir, debo presentar la información utilizando una variedad de formatos. Por eso es que las tecnologías se prestan mucho para este marco de diseño universal de aprendizaje, porque yo puedo utilizar audio, puedo utilizar texto, puedo utilizar video, ¿cierto? Debo utilizar recursos educativos digitales accesibles. Lo mencionó un docente en la primera pregunta que estuvimos resolviendo de Menti. Los recursos educativos digitales accesibles deben ser prioridad. Yo debo saber qué características de accesibilidad debe tener un documento de Word. Estamos hablando del tamaño de la letra, estamos hablando del contraste de colores, estamos hablando de la cantidad y la calidad de la información que les estoy dando. Entonces, esa accesibilidad no va a ir exclusivamente para los estudiantes con discapacidad, sino que puede favorecer la accesibilidad a todos los estudiantes. Entonces, cuando hablo de recursos educativos digitales, debo pensar en que mi video no puede presentar solo la información de manera visual. A veces escogemos o hacemos videos que tienen un fin educativo y colocamos una música de fondo y el video que va corriendo solamente presentando palabras e imágenes. Nada accesible, porque si la persona no puede ver, pues no tendrá acceso a esa información. También nos vamos al otro extremo, donde si solamente presentamos la información de manera auditiva. Entonces, fíjense ustedes lo importante que es considerar los elementos de accesibilidad. Cuando yo les envío a mis estudiantes un material, es importante que resalte las ideas clave y preferiblemente al inicio les puedo entregar el glosario con las palabras más importantes. A veces damos por sentado que el nivel de nuestros estudiantes, al ser de educación superior, implica que ya tienen algún dominio con ese vocabulario, ¿cierto? Pero el utilizar un glosario es muy importante porque le permite al estudiante remitirse a él cuando no conozca una palabra o incluso para ver y darse cuenta de cuáles son los conceptos más importantes que vamos a desarrollar a lo largo del semestre. Debo dar instrucciones claras y concretas, preferiblemente con expresiones o sentencias que sean cortas, evitando esos ser rebuscado a la hora de redactar una instrucción. Sobre todo en estos momentos en los que nos estamos comunicando muchísimo a través del sistema de mensajería de su entorno educativo virtual o a través del correo electrónico, es muy importante que yo como docente lea y edite claramente el mensaje que les estoy enviando para ser muy claro en la instrucción que les estoy dando. Debo realizar actividades que activen conocimientos previos y preferiblemente que el estudiante tenga la capacidad o la posibilidad de aplicarlo a los entornos, al contexto y al entorno real. Por ejemplo, en mis clases de tecnología, para este semestre, yo generalmente doy tecnología con los estudiantes de licenciatura en educación especial y ellos desarrollan una unidad inicial donde dan las tecnologías, las generalidades de la tecnología educativa y las competencias digitales docentes. Yo no puedo obviar todo lo que estamos viviendo, no puedo omitir eso, entonces mi preparación debe incluir o incluyó una contextualización de cómo está manejándose la tecnología educativa en estos momentos del COVID-19 y cómo las competencias docentes a fuerza nos hemos tenido que poner en el trabajo de realizar estas planificaciones desde el punto de vista virtual y realizando recursos, nos hemos convertido hasta en youtubers, ¿cierto? Entonces, yo no puedo alejarme y centrarme solamente con un contenido teórico y olvidarme de la situación y del contexto que estamos viviendo. Entonces, una manera de aplicar ese primer principio de múltiples formas de representación es desarrollando una información y unos materiales que sean claros, pero que a su vez estén contextualizados en la realidad que se está viviendo hoy en día o donde el estudiante pueda hacerlo. Para el segundo principio, que es el de múltiples formas de expresión, básicamente debo considerar
unas actividades que apuntan hacia esas redes estratégicas. Entonces debo plantear metas claras de aprendizaje. Hay formatos de planificación que generalmente manejan en las instituciones, que están dados por la carta descriptiva. Yo debo ser muy preciso en las metas, en lo que yo quiero que el estudiante aprenda. Y en estos momentos estamos llamados a ser muy claros y escoger lo más relevante, ¿cierto? A veces decimos, lo que pasa es que de esta manera no voy a poder desarrollar todo el contenido. Bueno, entonces tengo que seleccionar qué es lo más importante que yo quiero que él aprenda para que realmente él tenga claro cuál es la meta de ese aprendizaje y lo vea y lo visualice a lo largo de los temas que están dando en la unidad. Es decir, que todo va encadenado. Debo promover que el estudiante interactúe de diferentes formas con el material de estudio. Entonces, yo no tengo que pensar que solamente debe centrarse en videoconferencias, muy por el contrario, debo ofrecerles otro tipo de materiales que estén de manera asincrónica y a los que él pueda acceder en los tiempos y en los momentos en los que le sea fácil. Debo proponer diferentes opciones de expresión. A veces pensamos que la única manera de hacer una evaluación pues es escrita o una evaluación de preguntas de selección múltiple o de falso y verdadero, y realmente ellos también están desarrollando competencias digitales que son fundamentales para todas las áreas. Hoy en día todos los campos están incursionando en estas competencias digitales y una manera de que las desarrollen pues también es dándoles la opción de que ellos encuentren una forma de expresión para presentar la información. Entonces, si yo supongamos que voy a proponer un foro de debates que está allí en la plataforma Moodle y le coloco unas preguntas orientadoras, yo les puedo dar la opción y decir, bueno, puedes responder estas preguntas orientadoras elaborando un mapa conceptual o haciendo un audio o haciendo un video. Es decir, el límite lo pone es el estudiante. Hace poco hice esa actividad y les dejé abierto y mis estudiantes empezaron a hacer TikTok. Entonces daba pues una manera de que es una red social que ellos manejan, que los jóvenes utilizan mucho, y utilizaron el TikTok para hacer la presentación que se trataba en ese momento era de las desventajas y las ventajas de la tecnología educativa. Y pues salieron, hubo poemas, hubo acrósticos, en fin, puede ser en texto, puede ser en audio, puede ser en video, el estudiante es el que pone el límite y da la pauta. Y yo simplemente le puedo dar unas opciones para que él escoja o le puedo dejar libre para que él lo identifique desde sus intereses. Debo integrar las tecnologías de asistencia. Las tecnologías de asistencia, a pesar de que fueron creadas de manera muy específica para solucionar la autonomía de las personas con discapacidad, también son bastante útiles. Hay páginas web que permiten acceder, por ejemplo, modificar formatos, pasar de audio a texto y viceversa, hacerle dictado, y yo puedo integrar el uso de esas tecnologías de asistencia también en un ambiente educativo virtual. Puedo proponer actividades de autoevaluación y coevaluación, las cuales implican que el estudiante reconozca su esfuerzo y también valore el trabajo de los demás compañeros. Entonces, un foro no pudiese ser completamente cerrado si no se da ese proceso de coevaluación y autoevaluación. Para el tercer principio, que es el de las redes afectivas y que está relacionado con las múltiples formas de implicación, como les decía, está dado básicamente por esa motivación que pueden llegar a tener los estudiantes. Primero, yo debo reconocer las capacidades de mis estudiantes, aumentar las opciones individuales y de autonomía. Uno de los elementos que más trabajo nos está costando en este tipo de docencia es que el estudiante requiere autonomía, responsabilidad y organización del tiempo. Y eso es algo que no se aprende de la noche a la mañana. Todavía venimos de un modelo tradicionalista donde necesitamos la figura del profesor y todo ese tipo de cosas que se daban en la educación presencial, pero al cambiar esos contextos debe también cambiar esa parte y debemos inculcar en nuestros estudiantes
esas capacidades que tienen de autonomía, las capacidades que se necesitan para la educación virtual. Es por eso que en otros niveles está siendo todavía más difícil. Una escuela de primaria, en un bachillerato, están enfrentando también serias dificultades con ese respecto porque los chicos todavía no tienen esa madurez. Pero ya en el nivel superior, esperamos que no sea tan difícil promover ese tipo de características que son tan importantes en un estudiante que está llevando una educación virtual. Debo reducir las distracciones. Y por eso es que necesitamos trabajar en un ambiente educativo virtual, preferiblemente las herramientas institucionales. Si yo sé que pues el Facebook es una red que los estudiantes pueden utilizar mucho, que les llama la atención, y digo, ay, hoy voy a hacer la clase en ese Facebook Live, ¿cierto? Sí, es una manera distinta, pero yo no voy a tener el mismo control que puedo tener en mi aula virtual. Entonces, sí, existen muchas alternativas, pero siempre debo considerar las que institucionalmente se me están dando para explotarlas, porque a veces hasta llegamos a aprender las aprendemos a manejar de manera muy limitada y no aprovechamos y sacamos todas las capacidades que tienen esas herramientas. Debo promover canales de comunicación entre el docente con los estudiantes y entre ellos mismos. Para eso es importante que cada una de sus aulas virtuales tenga por lo menos un foro de bienvenida. De pronto son estudiantes que tú no conoces, que este semestre es la primera vez que los vas a tener a tu cargo, por lo tanto es fundamental que tengan un foro de bienvenida y otro foro de dudas o de preguntas, donde el estudiante se sienta en la libertad de hacer algún interrogante y que puede recibir retroalimentación, no solo del docente, sino de sus mismos compañeros. Ese foro de bienvenida pueden llamarle también foro de cafetería, cafetería del curso, que básicamente es para interactuar. A veces no se conocen ni entre ellos. Es un gran reto el que tenemos, por lo menos con los estudiantes que están en primer semestre. En la Universidad del Atlántico acabamos de iniciar el semestre ahora en mayo. Ya estábamos en medio de este proceso de confinamiento y casualmente me toca con estudiantes de primer semestre. No se conocen ni entre sí y están empezando su vida universitaria. Las primeras clases yo no puedo centrarme a trabajar los contenidos, tengo que empezar a introducirlos en el ámbito universitario, explicarles a pesar de que recibieron su inducción, yo les debo volver a explicar un poco las características de la plataforma, tengo que hacer actividades para que se conozcan entre ellos, algunas dinámicas que permitan que ellos se conozcan y se cohesionen como grupo y que a su vez identifiquen de qué manera se pueden comunicar conmigo. Entonces, siempre dándoles la información de cómo contactar. Soy docente de tecnología y soy ajena a los grupos de WhatsApp. Yo solamente sugiero en mis clases solamente un estudiante o dos del salón tienen el teléfono mío y no pertenezco a los grupos de WhatsApp. Ellos son como un puente. Yo le paso la información y él la multiplica porque necesito que ellos se acostumbren a utilizar el sistema de mensajería y el correo electrónico, que son los canales institucionales para comunicarse conmigo. Además, porque sabemos que en muchas ocasiones se desdibujan esas rayas y esos límites que existen entre las relaciones, ¿verdad? Y a veces se sienten con la necesidad de llamar un domingo a las 10 de la noche, por ejemplo. Creo que todos los que han dado su teléfono a grupos numerosos de estudiantes han podido presentar alguna de esas situaciones que son pues realmente negativas. Debo promover la participación de todos. Esas primeras sesiones son fundamentales, que usted no pase lista solamente en las videoconferencias, por ejemplo, no pase lista solamente para verificar si estuvo o no, sino para saber los problemas de conexión que tienen sus estudiantes, si tienen algún tipo de dificultad, si comparten el equipo con sus hermanos. Es que solamente tenemos un computador en la casa, puede ocurrir. En el caso nuestro, en la universidad tenemos estudiantes que son de estrato 1 y 2, que no tenían o no tienen acceso escasamente tienen un celular y el celular tiene una capacidad limitada. Entonces, a partir de yo reconocer qué posibilidades tienen, qué tanto acceso tienen a la tecnología, también debo
asegurarme de que todos participen. Y si hay alguno que no está asistiendo a las videoconferencias o que no está participando en las actividades, más que evaluarlo, necesito hacer un seguimiento, porque tenemos que reconocer los índices de deserción que pueden haber. Y por lo tanto es mi deber como docente, la primera persona que tiene contacto con él soy yo. Yo tengo que saber por qué es que él no está entrando, qué es lo que está ocurriendo. Entonces, eso hace parte de las redes afectivas en la que nos involucramos buscando un fin, ¿verdad? Que él se forme, pero sin desconocer que él ante todo es una persona y que está también viviendo una situación muy difícil. Debo fomentar el trabajo colaborativo, el trabajo en equipo. Para eso es fundamental algunas herramientas que tiene la misma plataforma Moodle. Moodle tiene una wiki, tiene la opción de trabajar con la wiki, pero de pronto no es tan fácil de utilizar como si lo es el Google Drive, que viene con los correos institucionales. Y también debo invitar a la reflexión, debo sacar los espacios para invitar a esa reflexión. Ok. No estamos hablando ahora de diseño universal de aprendizaje en tecnología porque estamos en esta situación de confinamiento. Muy por el contrario, como se había identificado que era tan útil, Gerstein en el 2016 explicaba, basado en la metodología de Flipped Classroom, cómo puede aplicarse el diseño universal de aprendizaje desde la perspectiva del educador y del aprendiz. Entonces, esta imagen nos explica que, por ejemplo, para las redes del cómo del aprendizaje, que es el de la estrategia, podemos utilizar demostración y aplicación. También para las redes estratégicas y el cómo de aprendizaje, crear significados. Y miren que a los lados de esa circunferencia aparecen algunas de las actividades que se pueden utilizar en clase invertida. La clase invertida o Flipped Classroom implicaba que el estudiante está en su estudio pues presencial, pero la metodología hacía que el estudiante desde su casa debía ver unas piezas audiovisuales que eran diseñadas por el docente, debía verlas previamente antes de empezar el tema y luego en clase el profesor simplemente llegaba, llenaba algunos vacíos que hubiesen quedado y participaba como facilitador en algunas actividades que se hacían, pero no se dedicaba a explicar la temática como tal, sino que ya lo habían visto en un video. Entonces, fíjense que el diseño universal de aprendizaje se ha estado utilizando en estas metodologías que tienen incorporadas las tecnologías desde hace mucho tiempo. En esa docencia no presencial de emergencia que estamos viviendo hoy en día, debemos reconocer lo importante que es la cobertura, la pertinencia y la calidad de lo que estamos nosotros desarrollando. Y yo como docente desde el aula de clase, a veces pensamos como en lo institucional, ¿qué me está dando la institución? Como, ¿qué responsabilidad tienen las grandes directivas, las altas directivas? Pero debo hacerlo también en una reflexión hacia mi rol de docente. Como les decía, el profesor es el que tiene el primer contacto y debe reconocer que existe una diversidad de estudiantes, ¿cierto? En sus aulas, con características distintas, que si no lo conozco, lo primero que tengo que hacer es ese diagnóstico. Conocer de primera mano, en las primeras semanas de clase, qué características tienen mis estudiantes y, por supuesto, a partir de eso yo también diseñar o modificar las estrategias y la metodología que había planteado. Esa diversidad de estudiantes Disculpa, Liliana, perdimos el audio. ¿Nos puedes ayudar? Hola, ¿no se escucha? Repite lo último, el último minuto perdimos el audio. Sí, doctora Liliana, tiene que repetir el último minuto. Ok, listo. Estaba explicándoles, si ven aquí la diapositiva de la docencia no presencial de emergencia. Sí, doctora. Ok, gracias. Estamos en unos momentos de docencia no presencial de emergencia. Les decía que como docentes estamos llamados a la reflexión para saber de qué manera yo debo reinventarme para poder atender esta situación en un entorno que no estaba
con unos estudiantes que no estaban matriculados o que no están matriculados en una docencia virtual, ¿cierto? Ellos se matriculan en un programa académico presencial, con unas herramientas que quizás no son las mejores, y a veces llegamos a pensar que cuál es la responsabilidad que tienen las directivas y la institución como tal, pero yo también debo reconocer las que tengo yo como docente. Yo como docente debo reconocer que existen una diversidad de estudiantes que vienen de contextos distintos, que tienen unas características diferentes, unos estilos de aprendizaje distintos, unos intereses también diferentes. Y a partir de esa diversidad yo debo reconocer cómo puedo configurar la plataforma y proponerles unos materiales pedagógicos que puedan llegar a esa diversidad. Ustedes tienen un aula extendida que es de Moodle. Moodle es una de las plataformas más utilizadas mundialmente. Su carácter modular permite que la institución que la escoge como plataforma de aprendizaje, virtual de aprendizaje, que la institución adecue esos módulos de acuerdo a las necesidades de ese contexto. Tengo entendido que tienen una versión y que pronto van a estrenarse una versión más nueva. Por supuesto que cada una de las versiones trae unas grandes ventajas y una de las más importantes es el tema de la accesibilidad. Esta plataforma puede que esté allí, que sea muy robusta, que tenga todas esas capacidades, pero si yo como docente no la utilizo, pues entonces no voy a sacar el provecho que necesito tener de ella, ¿cierto? Y por ende tampoco mis estudiantes. Esta debe convertirse en la primera herramienta que usted debe utilizar para sus clases, para todas sus actividades. Indiscutiblemente tiene que reconocer los recursos educativos digitales que incluye en esa plataforma. Yo en la plataforma subo los materiales, coloco actividades de evaluación, pero esos materiales deben tener unas características. Primero recordamos que los recursos educativos digitales deben ser accesibles. Ahorita les hablaba un poquito sobre ese tema de accesibilidad. Su diseño debe tener una intencionalidad formativa, debe apuntar a un logro, al logro de un aprendizaje y debe responder unas características didácticas apropiadas. Deben ser accesibles y compatibles con tecnologías de asistencia. Si voy a hacer unas diapositivas, deben tener sus letras, deben ser grandes, no debo rellenarla mucho de información, debo acompañarla con imágenes, preferiblemente debo tener un fondo claro con letras oscuras. Si por el contrario es un texto, debo ver si lo voy a presentar en formato de Word o en formato de PDF. Si es un PDF y tienen estudiantes con discapacidad visual, no sé si de pronto ya en la universidad tienen estudiantes con discapacidad visual, yo debo ver qué características tiene ese PDF, porque si es un PDF producto de una serie de imágenes escaneadas o que se tomaron con algún dispositivo, no es accesible. Un PDF accesible es aquel que primero fue un documento de Word y se convirtió en PDF, o que al momento de hacerlo en PDF consideraron en el Adobe las características de accesibilidad. Parecen cosas sencillas, ¿verdad? Pero realmente son muy importantes y pueden impactar en la forma como el estudiante recibe la información. Un estudiante que utiliza un lector de pantalla porque no puede ver, el lector de pantalla simplemente hace el recorrido sobre esa pantalla y encuentra una imagen, pero que no sabe la información que tiene. Entonces, esa característica de accesibilidad marca la diferencia. Ok, ahorita les voy entonces a explicar cómo aplicamos el DUA en ambientes educativos virtuales para un curso MOOC que se llevó a cabo en la universidad en el 2018. Este curso se trataba de contextos educativos inclusivos, diseño para todas las personas. Fue un curso que tenía una duración de 25 horas. Como saben, un curso MOOC son cursos masivos, abiertos y en línea. Pero este fue un piloto porque nosotros tenemos en la universidad, tenemos una plataforma que tiene un uso restringido para las personas que pertenecen a la comunidad Uniatlántico. Entonces, es para docentes, estudiantes, egresados. De hecho, tuvimos que abrirle usuarios a los funcionarios porque al estar en la parte administrativa de pronto
no tenían ese acceso académico. Pero la idea es que pronto lancemos nuestra plataforma para cursos MOOC y que se abra para todo el mundo, es decir, para cualquier persona. Sabemos que estos cursos tienen unas características que son, deben ser cursos cortos, preferiblemente. Este estuvo diseñado para tener una duración de 25 horas. Fue diseñado bajo el diseño instruccional A10, que propone el análisis, diseño, desarrollo, evaluación e implementación. Contamos con la participación de docentes de Colombia, España y México, quienes a través de cápsulas de video muy cortas nos presentaban las temáticas y el estudiante tenía diferentes opciones para escoger de qué forma quería acceder a la información de cada módulo. Dentro de las múltiples formas de representación teníamos documentos de PDF, teníamos diapositivas de PowerPoint, teníamos videos con subtítulos, asegurándonos de que tuvieran unos subtítulos, no los que pone YouTube de manera automática. YouTube también te permite editarlo. Es muy importante que cuando hagas un video verifiques los subtítulos para que le agregues las tildes, las comas, bueno, los signos de puntuación y las mayúsculas, lo que le da como más claridad en la redacción y es mucho más fácil de comprender. Y pues como tenemos estudiantes y docentes sordos, también pusimos los contenidos obligatorios en videos en lengua de señas colombiana, de tal forma que el estudiante podía escoger. También habían audios de todas las lecturas. El segundo principio, ¿cómo lo aplicamos? Hicimos múltiples formas de expresión. El estudiante tenía diferentes opciones para realizar una actividad. Entonces, como les decía anteriormente, yo puedo proponer varias opciones o puedo incluso dejar abierto para que sea él quien escoja. En este caso, el tema era reflexionar sobre diversidad y elegir cómo te expresas y habían tres opciones, una nube de palabras, podían hacer un video o podían hacer un mapa conceptual o un audio, en fin. También incorporamos las tecnologías de asistencia. Tecnologías de asistencia que me permitían a mí de manera sencilla y gratuita y en línea, sin necesidad de descargar ningún complemento en mi computador, puedo hacer transcripciones de texto a audio, puedo hacer trabajo colaborativo, tengo por lo contrario, transcripción de pasar de audio a texto y así sucesivamente. Existen varias tecnologías de asistencia, muchas en el mercado, pero nosotros escogimos 24 herramientas que sirven para la comunicación, accesibilidad, lectoescritura, organización del tiempo y matemáticas, y las pusimos en disposición del estudiante. Esto realmente facilitó a algunos que de pronto nunca las habían utilizado y las conocieron, y por el contrario también tuvimos personas participantes que utilizaron tecnologías que nos ayudaron a complementar esta base que nosotros les habíamos dado. El tercer principio, que es el de múltiples formas de implicación, lo utilizamos con elementos de seguimiento. El participante tenía la posibilidad de ir chequeando, se le iba colocando una casilla de verificación por cada contenido que iba desarrollando, recibía retroalimentación por parte del consejero del curso y también de los docentes, y una vez que terminaba con cada uno de los módulos ganaba una insignia. Esas insignias en gamificación son bastante utilizadas. Usted puede incluso, si no va a utilizar este sistema de insignias, puede incluso hacer hasta un cuadro de honor. Usted puede proponer una tarea y de esas tareas escoger las tareas que más se destacaron, donde el estudiante cumplió los criterios de evaluación que usted le había dado, o aquellos que explotaron más su creatividad, y resaltarle, darle el reconocimiento y compartirlo con todos los estudiantes de su curso, porque esa es una manera también de exaltar y de valorar el esfuerzo que están haciendo los estudiantes. También utilizamos las interacciones en Twitter,
que nos sacaba un poco de ese ambiente de Moodle en el que se desarrolló el curso y nos permitía no solamente transferir fuera de ese entorno la información, sino se dieron interacciones entre los participantes y con los docentes y el consejero. ¿Qué resultados obtuvimos? Los resultados de aplicar el diseño universal de aprendizaje en un curso MOOC fueron satisfactorios. Nosotros tuvimos 806 personas matriculadas. Este fue un curso que como les decía, se utilizó a través de la plataforma institucional que tenía una restricción de los usuarios, tenían que tener vinculación con la universidad. De esas 806 personas, 520 participantes entraron por lo menos una vez al curso. Esto es un elemento importante. Generalmente los cursos MOOC hay como diferentes motivaciones que hacen que una persona se inscriba en un curso MOOC. Puede ser para descargar la información, puede ser para recibir su certificado, puede ser simplemente por curiosidad. Entonces, nos quedamos con los 520 participantes y de esos 520, 215 fueron certificados, convirtiéndose en el 27% de todos los participantes. Ustedes pueden pensar que es muy bajo, pero realmente en términos de curso MOOC es bastante alto, porque según GEA en el 2016, solamente de manera general el promedio de participantes que se certifica y que culmina un curso MOOC satisfactoriamente está entre el 15 y el 11%. Entonces, para nosotros, por ser la primera experiencia, fue muy gratificante. Además, porque tuvimos incluidas personas con necesidades específicas de apoyo educativo, que nos lo manifestaron incluso al inicio. El curso empezaba con esa parte que les digo de reconocer quiénes son nuestros estudiantes y nuestros participantes. Empezaba con una información donde encontrábamos qué características tenían los participantes, qué estilos de aprendizaje, y entonces identificamos que teníamos participantes con discapacidad auditiva, visual, con talentos excepcionales, con déficit de atención, en fin, o personas que han ingresado de manera tardía al sistema educativo, que eso también es una necesidad de apoyo educativo, no solamente pensándolo en términos de discapacidad, sino también aquellas personas que de pronto entraron un poco más tarde al sistema educativo o que son inmigrantes también se pueden catalogar con personas que tienen necesidades específicas de apoyo educativo. Entonces, el haber tenido ese porcentaje de personas que los terminó fue realmente satisfactorio. Primero porque era la primera experiencia y algo muy importante es que los mismos participantes nos dieron sugerencias para mejorar que se van a tener en cuenta en las próximas ediciones, que esperamos sea pronto. Esta situación de confinamiento ha tenido en receso, en espera, la plataforma MOOC de la universidad. Las instituciones, la mayoría de las instituciones de orden nacional e internacional que quieren hacer visibilidad, tienen una plataforma de cursos MOOC y ofrecen este tipo de formaciones, de educación continua. Entonces, estamos en mora de tenerlo, pero esta situación nos ha atrasado un poco el lanzamiento de esto. Entonces, esas sugerencias van a ser tenidas en cuenta. Ok, entonces, a partir de esto que yo les he estado compartiendo, de la experiencia, de las características del curso, de los consejos de cómo pueden ustedes utilizar el diseño universal de aprendizaje o el marco que propone este diseño universal en sus 3 principios para sus clases en estos momentos en las que sabemos que ustedes van a iniciar un semestre académico con educación virtual, lo que llamamos la docencia no presencial de emergencia. Entonces les lanzo esta pregunta: ¿qué cambios puedo hacer en mis clases para mejorar esa experiencia de mis estudiantes, teniendo en cuenta el marco DUA? Y me gustaría que lo respondieran en el chat de preguntas y respuestas que está en la plataforma y lo vamos a colocar a corto, mediano o largo plazo. Vamos a darles un par de minutos, no se extiendan, la idea es que nos den ideas breves, pero que nos ayuden
a identificar cuál es de qué propósito creen ustedes que se puede manejar. Les recuerdo a nuestros profes que ustedes en el panel derecho tienen la opción de preguntas y respuestas. Allí pueden realizar las preguntas para nosotros transmitírselas y de hecho que la doctora Liliana las vea. Sí, ahorita al final, cuando leamos un poco los aportes de ustedes a corto, mediano y largo plazo, ¿cómo creen ustedes que pueden aplicar ese diseño universal de aprendizaje para el próximo semestre y en todas las actividades de educación no presencial de emergencia? Primero vamos a leer esos aportes de ustedes y luego vamos a leer las preguntas que nos han dejado. Quería dejarlos también con esta frase que dice que reinventarse es la oportunidad que nos ofrece esta situación para crecer personal y profesionalmente. Estamos llamados a reinventarnos, estamos llamados a modificar, a renovar nuestras prácticas docentes y, por supuesto, a cualificarnos en competencias digitales en función de la educación. Bueno, ellos a la mayoría están respondiendo que están llamados a mediano plazo y a corto plazo. Están respondiendo internamente en el chat. Bueno, les recuerdo a los asistentes que no tienen la opción de audio, solo tienen la opción para escribir en el chat. Ya los compañeros están escribiendo, entonces la mayoría nos dicen, a corto plazo, crear y mejorar videos para la construcción e interactividad. Algunos han sido más concisos en su respuesta e indican que se visualizan aplicándolos a mediano y corto plazo. Ok. Bueno, esa parte de los videos tiene una connotación muy importante. Cuando hacemos la planificación de clases con estas características, pensamos que es importante, es fundamental que estén las videoconferencias, o sea, que tengamos estos encuentros sincrónicos, ¿cierto? Hablando de sincronía, estamos refiriéndonos a que estamos compartiendo no el mismo espacio porque no estamos en el mismo salón, pero sí estamos conectados al mismo tiempo. Y esa sincronía generalmente se da en los horarios de clase, ¿cierto? Pero incluso allí yo debo hacer una grabación, porque es importante que yo grabe esa sesión para que los estudiantes que por una u otra razón no pudieron acceder tengan acceso a esa información que posteriormente les puedo compartir a través del correo electrónico. Por supuesto, pidiéndole el permiso. Siempre que vamos a hacer la grabación, debemos pedir el permiso a los estudiantes y expresarles que pues las razones por las cuales estamos grabando. Sabemos que en Barranquilla está muy estable el tema del fluido eléctrico, que nuestros estudiantes pueden tener problemas para conectarse, puede fallarnos el mismo internet, ¿cierto? Entonces, que él no vaya a sentir, fíjense que todos participemos significa que él no sienta que se quedó por fuera. Fue que no tuve acceso ese día a conectarme y entonces estoy perdida y puedo llegar a preguntarle a mis compañeros, pero igual no es lo mismo, ¿cierto? Ok, te sigo leyendo las intervenciones que están bastante activos, porque están hablando de varios recursos. Entonces, por ejemplo, un profesor acá nos habla de incorporar elementos para interactuar con más estudiantes, foros, chats, que eso ha sido, lo está viendo ya de otra manera. También por medio, otro profesor nos dice por medio de videos, otra también nos dice, claro, sensibilizarnos porque ahora estamos viendo todos los beneficios de la virtualidad. Hay profesores que nos manifiestan que deben mejorar los recursos educativos, instrucciones claras, mejorar actividades de evaluación y autoevaluación, así lo consideran a corto plazo que pueden hacerlo, ofrecerle estrategias educativas amigables. Otros hablan de que chévere que lo que les has propuesto, quieren las diapositivas que por favor las pases para la parte de la tecnología de asistencia, que ven muy provechoso poder usar esa parte de las tecnologías de asistencia. Si me permites, de los videos. les quiero decir algo allí.
Claro. Les voy a dejar las diapositivas y les voy a dejar un documento de PDF que tiene los enlaces de las tecnologías clasificadas. Ese es el resultado también de mi investigación. Esas tecnologías ya se probaron, son compatibles con Moodle y pues además también no necesitan de una instalación adicional, o sea, son gratuitas y son en línea para utilizar en computador. Algunas de ellas, si las vas a usar en dispositivo móvil, sí requiere que instales la aplicación, la app. Oh, excelente, excelente también. Entonces se los estaremos a ellos publicando en el aula de formación para que puedan ir revisando todo este material. Sé que algunos están un poco, dicen, es mucha información en poco tiempo, pero tranquilos, este video pues se les va a colgar en el aula de formación. También pues acuérdense que vamos a tener una tutoría el día sábado y el material también se les va a compartir con el material extra que nos está hablando la doctora Liliana. Ahí les colgamos también en el aula todo lo que ha dicho el ministerio respecto del DUA, de cómo incorporamos estos elementos accesibles, también está en el aula. No te interrumpo un poquito más, sino que estoy leyendo para que todos sientan la oportunidad de que están participando. Sí. Hay un comentario que me gustó mucho. Un profesor o profesora escribió que le gustaría pedirle a sus estudiantes que hagan un video para que se presenten. Eso es muy importante, porque entre ellos mismos se van conociendo. Les decía, eso es algo que los primeros semestres, sobre todo, tienen que trabajar mucho, que ellos sientan esa cercanía, que no sientan que el hecho de que estamos en docencia con estas condiciones, lo sientan distante, lejano, y no sientan que establece ninguna relación entre ellos y con usted. Entonces, esa es una apreciación muy interesante. Excelente propuesta también, profe, como método para aplicar el último canal, el tercer canal que nos hablabas del socioafectivo. Tenemos, por ejemplo, tecnologías de asistencia en unas propuestas diferentes a corto plazo. Bueno, es un comentario y una pregunta. Dice, la planificación y la psicoeducación frente a las formas de llevar a cabo la clase a los mismos estudiantes es la corto plazo. Y a mediano, que se implemente el uso persistente de las TIC. ¿De qué forma? Psicoeducando y teniendo un contacto directo con el estudiantado. Entonces, yo creo que realmente ya no la vamos a poder abandonar. O sea, anteriormente, pues la experiencia que tenemos en la mayoría de los docentes que trabajábamos el e-learning desde antes del COVID, era que en las instituciones les costaba mucho trabajo, había mucha resistencia. Yo he sido facilitadora en la Universidad San Martín, en la Metropolitana, en la Universidad del Atlántico, y siempre me encontraba con esa situación, la resistencia de parte del profesor, la resistencia de parte incluso de algunos estudiantes y hasta de las mismas directivas, que de pronto no veían en la educación virtual ese campo tan amplio, pero hoy día ya no tenemos la opción de decir que no se va a poder hacer, que no la tenemos que hacerlo. Entonces, no solamente es aprenderlo para este momento, sino que de aquí en adelante, créanme que lo que usted prepare para este semestre va a sentir que tiene mucho trabajo, va a sentir que tiene que preparar muchas otras cosas y que considerar otros elementos, pero para el próximo ya usted tendrá un cúmulo de información que va a poder reutilizar. Esa es una de las ventajas que tienen las tecnologías, que yo puedo reutilizar haciéndole pequeños ajustes. No pretendo usar el mismo material exacto, pero sí haciéndole pequeños ajustes y que ya no es optativo, es obligatorio. Tengo una pregunta aquí. Hay alguien que preguntó qué es un curso MOOC. Ok. ¿Qué es un curso? No, pues claro. Contéstale antes de que yo empecemos la sesión de preguntas. La sigla es curso masivo, abierto, en línea y gratuito, ¿cierto? Entonces es masivo, gratuito, abierto y en línea. Y generalmente pues surgió de un movimiento de formación en abierto donde muchas instituciones lo han tomado hasta como una forma de hacer mercadeo. Yo voy a lanzar un diplomado y antes de lanzar el diplomado hago un pequeño curso MOOC del tema, pocas horas, 20, 25 horas, y es como un abrebocas a lo que van a ver en el diplomado. Una manera también de vender, de posicionarme como institución también.
Y lo más importante es que los materiales que están en los cursos MOOC son reutilizables o pueden ser compartidos, generalmente los hacen con licencia abierta. Entonces, si yo no quiero obtener el certificado, hay algunos cursos MOOC que te dicen que te dan el certificado si tú pagas una pequeña cuota, pero si no quieres, sino solamente aprender sin pagar eso, pues puedes cursarlo tal cual. Entonces, así hay cursos en muchas universidades de gran prestigio a nivel internacional. De hecho, mira, acá hay, es que hay algo que dice interesante un profesor de ingeniería, dice, habla sobre realizar test para identificar el tipo de aprendizaje de tus estudiantes al inicio. ¿Qué tienes para decirle Sí. a los profesores eso? Es muy importante que tú ubiques las características y las preferencias, porque además ese tipo de test no solamente te da información a ti, sino que lo pone a reflexionar a él. Es decir, el mismo estudiante reflexiona cuando te está respondiendo. Entonces, por ejemplo, la pregunta puede decir, ¿de qué manera me es más fácil estudiar? A, en un ambiente silencioso y no sé qué, no. B, yo necesito estudiar acompañado, prefiero conversar, C, tal, y así. De esa manera, él mismo está reflexionando para convertirse en un aprendiz experto. Así que es fundamental que hagan ese tipo de ejercicios. Ahí puedes encontrar test en línea para identificar esos estilos de aprendizaje y puedes incluso en la mitad del curso o al final hacer tus propias preguntas para ellos, para que ellos te retroalimenten a ti. ¿Cuál de los contenidos te pareció más fácil? ¿Qué evaluación prefieres? ¿Qué crees tú que debo mejorar? Todos estamos aprendiendo también de esta situación. Y yo pienso que una de las fortalezas de los docentes es que no se sienten intimidados cuando el estudiante te dice una retroalimentación de manera positiva, ¿cierto? Planteándola en términos de mejora, yo puedo recibir una retroalimentación y aprovechar eso para mejorar en la próxima vez que lo haga o para la siguiente unidad. Entonces, que siempre haya ese diálogo es muy importante también, no solamente al principio, sino durante y al final. Me gustaría complementar la profe. Hay una pregunta que dice, tengo una pregunta, los cursos MOOC, ¿dónde puedo observarlos para ingresar, por favor? Ahí sí, pues, contéstala y yo voy a complementarles con una información a los profes. Ok. Profesora, existen algunas plataformas que se encargan de agrupar o aglutinar los cursos MOOC. Por ejemplo, Miriada X, Universia. Tú entras Miriada X cursos MOOC y te salen una cantidad. También los encuentras por universidad. O incluso solamente colocando cursos MOOC sobre tal tema y te aseguro que te va a salir porque hay de todas las áreas, no solamente del área de educación. Hay plataformas que, como le decía, aglutinan esos cursos y te colocan los de varias universidades y te los catalogan si son en español o en inglés, por ejemplo, que es la segunda lengua más utilizada aquí en Colombia, pero hay de todos los idiomas y para todos los gustos. Bueno, ahí voy a hacer yo una cuña. Resulta que la Universidad Simón Bolívar tiene un convenio ahora mismo vigente con la plataforma Coursera, que es la plataforma que aloja ahora mismo a nivel mundial la mayor cantidad de cursos. Yo invito a los profes, sé que estamos atareados con este intersemestral, pero los que consideran que todavía tienen tiempo e incluso que lo compartan la información con los demás profesores, que pueden simplemente con el correo, por favor se inscriben, nosotros mandamos una serie de correos o nos escriben a mi correo del departamento y pueden solicitar su licencia para cursar, realizar cualquiera de estos cursos en Coursera. Por supuesto que también hay de DUA, hay unos muy interesantes también de diseño de aprendizaje, hay diferentes, hay de todos los temas disciplinares y de educación, como los que nos tiene hoy en este momento. Lili, voy a proceder a la fase de preguntas. ¿Estás de acuerdo? Nos adelantamos sí, claro. Un poquito, pero... A la profesora le coloqué allí los nombres de las 3 plataformas donde encuentra los cursos MOOC. Muchísimas gracias. Bueno, procedo con la primera pregunta. ¿Cómo hacer con cursos tan numerosos de 40 estudiantes para conocer e identificar rápidamente el estilo de aprendizaje? Bueno, esa parte la estábamos mencionando ahorita, ¿cierto? Yo puedo crear incluso un formulario de Google
tan sencillo como eso, donde yo le coloco al estudiante las opciones y ellos me diligencian y el formulario de Google me muestra una tendencia a que la mayoría maneja un estilo de aprendizaje de una connotación visual. Generalmente es el que más prevalece, el visual y el auditivo, por la forma en la que nosotros hemos venido aprendiendo a lo largo de nuestra formación, es la que más prevalece, pero también hay estudiantes que tienen esas inclinaciones kinestésicas o auditivas también marcadas. Puedo encontrar en línea preguntas que me ayuden a organizar mi propio formulario y hacer el formulario con un enlace de Google que me permita mirar las tendencias para identificarlos. Pero si bien es cierto, tendríamos también que utilizar algún tipo de diálogo con ellos en el foro de bienvenida, que ellos mismos se lo digan para que usted pues identifique cuáles son las tendencias más marcadas en el salón. Exacto, recordemos que nuestros jóvenes están muy acostumbrados a las redes sociales y esto es tendencia al mismo aprendizaje para muchas personas corresponde al estilo visual. Tengo una segunda pregunta. ¿Cómo bueno, perdón, iba a decir la misma. ¿Es posible alguna calificación en línea de las actividades? ¿Tienes, luego le recomiendas, aparte de Moodle, otra página para hacer calificaciones en línea de actividades? Pues realmente yo prefiero quedarme con la plataforma Moodle en el tema de las actividades que voy a evaluar, porque me ofrece diferentes opciones. O sea, yo puedo hacer una tarea y considerar esa tarea en la que el estudiante entrega y yo soy la única que ve su trabajo y lo reviso, ¿verdad? Puedo hacer un foro donde ahí fomento el diálogo, se da también aprendizaje colaborativo. Puedo en ese mismo foro aprovechar que hagan autoevaluación y coevaluación, ¿cierto? Entonces, todavía sigo en Moodle. Y puedo hacer cuestionarios con preguntas cerradas y abiertas. Lo que tienen los cuestionarios es que puede generar un poco, o sea, debo ser un poco flexible en la manera como configuro el cuestionario, porque a veces si les pongo un tiempo muy limitado, no les estoy dando posibilidad de que se les presente alguna falla hasta técnica, ¿cierto? Entonces, si yo elaboro preguntas que no sean de tipo memorístico, sino reflexivo, y si elaboro un banco de preguntas amplio que me permita barajar las preguntas, es decir, que a los estudiantes no les vaya a salir, nunca les va a salir la misma prueba, es muy utilizado el cuestionario de Moodle. Y prefiero utilizar otras herramientas que son más bien de gamificación, como este Mentimeter que utilizamos hoy. He utilizado con los estudiantes Kahoot, que también es muy utilizada y que no me va a identificar para evaluar, pero sí me puede medir un poco o sondear cómo están con un tema que ya habíamos trabajado. Y a ellos les genera que están en un entorno de juego, porque al final de que tú terminas tus preguntas, él te saca el puntaje, él te va evaluando según el tiempo de respuesta y la respuesta adecuada. Y luego te saca un score donde hay los tres, está el podio pues de los tres mejores participantes. Entonces, prefiero usar eso con características de gamificación, más que de evaluación. Para evaluación sí me quedo con las que me ofrece Moodle. Sí, en ese sentido estamos de acuerdo porque recuerda que, o por lo menos los profes, recuerden que cuando, listo, al momento de obtener la tarea, de calificar, de recolectar, Moodle tiene el libro de calificaciones y que se almacena directamente, entonces no nos estaría, comillas, ahorrando el hecho de en otra plataforma trasladar esas notas a Moodle para consolidar. Entonces, así que también estoy de acuerdo contigo. Sí. Te tengo otra pregunta, disculpa. ¿Cómo abordar la flexibilidad y que no se confunda con irresponsabilidad de actividades dentro de la virtualidad? Bueno, cuando yo hablo de flexibilidad, quiere decir que yo no establezca unos límites tan estrictos. Por ejemplo, si yo les voy a dejar un foro, yo debo pensar que ese foro debe estar abierto por lo menos 10 días, mínimo 10 días. A esa flexibilidad me refiero. Obviamente, el estudiante que no participe en esos 10 días, pues entonces no podrá recibir su calificación. O, por ejemplo,
Otra flexibilidad es que, como yo lo que necesito es que ellos aprendan, si de pronto me entregan un mapa conceptual y no tiene las características, no tuvo en cuenta los criterios que yo previamente le dije que le iba a evaluar, entonces lo que hago es que se lo califico, le hago la retroalimentación, se lo devuelvo y le digo, pues devuélvemelo corregido, porque realmente lo que necesito es que él aprenda y no es como una especie de diálogo. Pero a eso se refiere la flexibilidad. No es irresponsabilidad en el sentido en el que yo no estoy dejando, pues le voy a poner enseguida la buena nota a todos sin ningún esfuerzo. No, yo necesito que sí se esfuerce, pero debo reconocer que hay algunas situaciones que se están saliendo de las manos y que todos hemos sido víctimas. ¿A quién no se le ha ido la luz o el internet en plena clase en este tiempo? Creo que a todos nos ha pasado. Entonces, si yo me pongo a ser muy estricta con el cuestionario solamente va a estar abierto en la hora de la clase de 2 a 3 y no sé qué y no sé cuándo, no les di chance de que tuvieran ninguna otra opción. Más bien, genero un banco de preguntas amplio. Si voy a ponerle 5 preguntas, mi banco debe tener por lo menos unas 20 para que esas se barajen y no le salgan repetidas. Pero bueno, vamos a ver de todo. Hay hasta casos de suplantación, ¿cierto? Entonces, realmente el que en estos momentos también está estudiando el que quiere aprender, el que tiene el deseo, y eso es algo que le debemos a ellos fomentar. Nadie los está obligando a hacerlo así. Si quieres aprender, si tiene que nacer de ti ese deseo de que estoy haciéndolo no por una nota, sino por aprender. Muy bien, Lili. Hay otra pregunta respecto a precisamente lo que nos acabas de explicar del DUA. ¿Cómo sin yo hacer múltiples adecuaciones a mi contenido puedo lograr que todos aprendan? O sea, ¿qué actividades recomiendas tú que pueda estimular a todos los estilos de aprendizaje, que pueda, o cuáles son los recursos que tú más recomiendas para poder seguir ese principio de todos aprenden? Bueno, uno de los recursos más utilizados y que puede favorecer eso es el video, porque el video te permite tener la subtitulación, ¿verdad? Lo va leyendo. Tú ese mismo libreto del video lo puedes descargar y lo puedes convertir en un texto, ¿cierto? Entonces el estudiante también lo podrá leer. Y el video ofrece la información tanto de manera visual como auditiva. Yo diría que ese es uno de los más completos. Si bien es cierto, a veces podemos pensar, pero es que yo no soy productor audiovisual, yo soy simplemente profesor. Pues nosotros todo el tiempo estamos comunicando y el video es simplemente una modalidad de comunicación y puedes acomodarte a realizar videos sencillos con características accesibles, que sea corto, que tenga la información concisa, que tenga un buen audio, que tenga sus subtítulos. Y te darás cuenta de que no es tan difícil de hacerlo porque tú constantemente estás comunicando en tus clases. Hay profesores que hacen videos cortos simplemente transfiriendo lo que hacían en la clase, diciéndole de una manera más reducida y teniendo la opción de utilizar el texto también. Generalmente los videos hay de diferentes tipos, pero podemos hacer lecciones cortas, son las más utilizadas, los que son tipo cápsula o mini lecciones. Muchas gracias, Lili. Bueno, le recuerdo a nuestros participantes, por favor pueden escribir sus preguntas a través de el área de preguntas y respuestas. Ese icono es un espacio que está ubicado del lado derecho de la pantalla donde observan a la profe Liliana. Acá tengo la pregunta de una profesora, mientras que esto va diligenciando sus preguntas. ¿Cuál es la cantidad de participantes que se recomienda para este tipo de cursos, para los cursos virtuales? ¿Y qué estrategias recomiendas para las calificaciones de trabajos? Entre paréntesis, siendo que estos tipos de cursos virtuales cuentan con una amplia participación de estudiantes. Gracias. Ok, ese es uno de los elementos más, digamos, más controversiales, ¿verdad? O los más difíciles
de los que nos enfrentamos como docentes, porque el ideal es que no sean más de 20, ¿cierto? Yo te pudiera decir, un curso así, tanto presencial como virtual, 20 personas está perfecto, pero no es nuestra realidad. A veces tenemos cursos hasta de 40 personas. Contamos con la posibilidad de hacer evaluaciones, y si voy a hacer una evaluación en línea, preferiblemente la haría de que no fuera memorística, pero que sí tuviera esas preguntas tipo fácil y verdadero y tipo selección múltiple para que se autocalifique y ya me sea mucho más fácil, porque indiscutiblemente vamos también a tener que utilizar otras herramientas, como por ejemplo los trabajos, las participaciones en los foros, y nuestro rol de docentes es supremamente importante. No quiero desalentarlos, pero a veces está como el imaginario de que el docente virtual trabaja menos que el docente presencial, y realmente no es así, porque nosotros en la docencia virtual tenemos que ser muy metódicos y muy sistemáticos en la planificación, y luego hacer un seguimiento bien importante con el estudiante a las actividades que hace. Mi propuesta es: no se desgaste haciendo videoconferencias en cada una de las clases. No hagas eso, porque te desgastas tú y desgastas a los estudiantes, ¿verdad? Es mejor que planifiques las videoconferencias e intercaladas con otro tipo de trabajos, y utiliza muchísimo también los trabajos que son grupales. Las actividades grupales también son importantes. Pienso que no existe una receta, profe, no hay una receta mágica. Todo el mundo tiene, según el contenido que esté desarrollando, las características de su asignatura, tendrá que ir encontrando esas líneas, esa vía o esa ruta, y podrá recibir de parte de los estudiantes retroalimentación. Eso sí es importante, sin importar qué contenido estés desarrollando, es muy importante que preguntes durante y al final fue cuál es la percepción que tienen tus estudiantes y de qué manera puedes tú mejorarlo. Excelente, me gustaría complementar tu respuesta, Lili. De hecho, sobre la práctica, muchas universidades que están manejando el tipo de cursos virtuales para pregrado como tal, utilizan como un número promedio o un tope, podríamos llamarlo así, un tope de 30 personas, entendiendo que esas 30 no significa incluso que trabajen al tiempo, sino que lo que se hace son las estrategias pedagógicas como trabajo colaborativo, grupos separados y este tipo de convenciones que nos hablaba la profe Liliana para estimular el desarrollo de competencias como trabajo en equipo y todo lo que se necesita, que también son importantes dentro de su formación. Entonces, muy bien, no se desalienten. Sí, definitivamente este es un trabajo, pero es un trabajo que uno se termina enamorando cuando ves que rompes la fría pantalla. Más allá de eso, estás interactuando independientemente desde cualquier lugar, a veces desde cualquier hora, y llegando tu mensaje y tu conocimiento a personas. Entonces, eso yo creo que es lo importante, que no se nos puede olvidar del trabajo, que independientemente del escenario presencial o el escenario virtual, estamos con nuestro elemento más importante, que son personas, y es con la sensibilidad que todo esto trae. Hay un comentario, Lili, muy chévere, se lo voy a leer. Sin duda alguna, esta metodología es para aquellos que quieren aprender. Por eso es importante que como profesores utilicemos diferentes estrategias que permitan que los jóvenes se motiven por estar en clase y por el desarrollo de los contenidos. Considero que es importante activar la participación de ellos durante los encuentros. Excelente intervención. Sí, es muy importante que se dé ese intercambio, que utilicen los espacios de videoconferencia con esas connotaciones. Sabemos que el rol del docente, además de manejar y de moderar el grupo, también está en fomentar esa participación. Algo que realmente, digamos, que se destaca de lo que está diciendo en ese comentario, es que tenemos que diversificar y salirnos de esa zona de confort. Sí, nos ha tocado, no fue voluntario, fue casi que una obligación y como a las carreras, ¿cierto? Pero realmente esa es la situación que estamos viviendo, y para poder mantener
abierta la academia y para poder evitar las grandes avalanchas de deserción que pueden darse. Tanto las universidades públicas como las privadas pueden verse muy afectadas con la deserción estudiantil. Entonces, el docente realmente tiene que recordar que son personas y que tenemos que estar muy atentos a lo que puedan necesitar para evitar esa deserción. Bueno, Lili, realmente todos están muy activos, muy interesados por tu charla. Voy a leer, pues, ya intentando dar cierre, los últimos comentarios en el chat. Mientras voy leyendo, pues, les agradezco a las personas para que no se queden con su duda, que nos vayan escribiendo sus preguntas para rápidamente, mientras que Lili contesta, no se queden ustedes con la duda. Entonces, ya cierre las últimas preguntas. Te tengo la primera. Algunas ideas que si tienes, profe, algunas ideas para acompañar y monitorear en tiempo real los trabajos en equipo, donde los miembros de cada equipo están cada uno en sus casas. Bueno, yo utilizo Google Drive. Realmente es la mejor herramienta que hay. Es mucho más funcional que una wiki, porque la wiki tiene como la desventaja de que a veces no se sincroniza muy bien, pero con Google Drive, con los documentos de Google, puedes hacer eso y puedes verificar el historial, que eso es fundamental, que ellos sepan que usted puede ver quién fue el que hizo el aporte, qué aporte hizo y cuándo lo hizo. Ese monitoreo lo sacas, por lo menos en el documento de Google, te vas a archivo, ver historial y ahí te sale claramente los aportes de cada uno. Lo puedes hacer en tiempo real o después de que ya el estudiante te entregó el trabajo por el Google Drive. Es decir, tú lo que debes pedir es que te lo compartan desde su Drive también. Bueno, nos preguntan, ¿cuántos recursos mínimos se deben generar en un curso sobre el mismo tema? ¿Cuántos recomiendan? Pues realmente depende de las características, ¿verdad? Del contenido. Pero en un curso, digamos, de 3 unidades, tú tienes que tener mínimo 3 videos. Un video por cada unidad, por ponerte un ejemplo. Ese video debe ser como introductorio, debe presentar lo más importante, o por el contrario, si lo quieres dejar es al cierre, también lo puedes hacer. Si tienes facilidad para hacer varios videos, pues entonces 2 por cada unidad, uno para el inicio y uno para el final, para el cierre, como para hacer la conclusión. Pero recuerden que ustedes están acompañando esas actividades sincrónicas de las actividades y las tareas de los estudiantes. Entonces es allí donde más tenemos que hacer la planificación. ¿Qué actividad es la que yo puedo proponer para que hagamos que les permita a ellos hacer su búsqueda, su investigación, su reflexión, su análisis? Entiendo que hay algunos contenidos que se prestan mucho más que otros. También entiendo que en la universidad ustedes tienen carreras que deben estar muy preocupadas, por ejemplo, las que son del área de la salud, de cómo van a hacer, sobre todo con esas partes de práctica. Pero realmente los materiales los van a disponer de acuerdo a los contenidos que ustedes desarrollen y de la connotación que tenga su asignatura, si es teórica o es teórico-práctica. Nos dicen por acá también, profe, doctora Liliana, ¿nos puede compartir el kit de herramientas que utiliza para diseñar tus cursos? ¿Cuál es el kit que tú usas? ¿Cuáles son tus amigos fieles? Bueno, yo utilizo lo que les voy a mandar de las tecnologías de asistencia y mis amigos fieles realmente son, yo voy a lo básico, utilizo mucho los documentos de PowerPoint, o sea, todo lo que me ofrece el paquete de Office para yo generarle los contenidos, utilizo Camtasia para hacer los videos, utilizo para los trabajos de los estudiantes, utilizo la herramienta que me ofrece la plataforma Moodle y utilizo el Google Drive, la suite de Google, digamos toda la suite de Google. Y para las videoconferencias utilizo Zoom, pero Zoom de Renata. Ustedes tienen esta plataforma que también es muy segura y pues evita toda esta situación que se ha estado presentando con personas que acceden y que hacen de las suyas en una videoconferencia, que entran literalmente es a dañar el espacio, sí. Exacto, a sabotearlo. Yo utilizo Zoom
de Renata, que también me permite hacer mucho control, habilitar salas de espera, la tomo incluso como hasta para tomar lista. Esas son básicamente las que estoy utilizando. Vamos a finalizar con un comentario y con una pregunta. Sí, porque ya estamos extendiendo demasiado la... Bueno, en el caso de las clases de un posgrado, donde las programaciones horarias hacia un mismo grupo son extensas, o sea, nosotros estamos hablando de bloques de 3, 4 horas, con un grupo se programan horas, jornadas de sábados y de viernes. En un mismo fin de semana, ¿qué recomendaciones en el manejo de la intensidad en pantalla que puede llegar a ser agotadora en muchas horas continuas? ¿Qué combinación o qué uso de materiales sin que la flexibilización se malinterprete como que, chao, ya se dijo, o sea, me estoy deshaciendo de los estudiantes? ¿Qué combinación de recursos recomiendas tú para en el caso de posgrado, que son bloques seguidos de tantas horas? El manejo de Yo realmente pienso que aquellas personas que hemos hecho posgrados virtuales, los 2 posgrados que yo hice fueron virtuales, te das cuenta de que realmente esa intensidad modular de horas directas, 8 horas, un módulo de seguido, eso no se puede programar así. Realmente una videoconferencia no debe ser de más de 2 horas. Ya después de que tú pasas ese tiempo, ya no entiendes, es agotador. No es lo mismo que tú estás en el aula. Incluso en el aula, si me voy a ese ejemplo de los posgrados, generalmente cuando estamos dando en clases de posgrado, no estamos haciendo solamente clase magistral. Yo no me levanto a dar 8 horas de una clase magistral, sino que hacen trabajo. Pues lo mismo puedes hacer. Puedes introducir la videoconferencia en la mañana, empezando y explicando lo que van a trabajar, luego suspende la videoconferencia, los estudiantes pueden asignársele un trabajo que puede ser individual o en grupo y luego otra hora de conexión en la tarde o al finalizar la jornada. Pienso que esa es una manera de hacerlo. Ya al final de la jornada ellos vuelven a conectarse a la videoconferencia, socializan lo que habían desarrollado y el docente orienta y aclara las dudas de lo que presentaron durante el día. Si es necesario que lo maneje de esa manera modular en un fin de semana, pero si no es necesario remitirse o limitarse a las videoconferencias en esos espacios del fin de semana, porque asumimos que una persona que estudia un posgrado generalmente trabaja o hace otras cosas en el resto de la semana, le dejamos la videoconferencia exclusivamente y le damos el tiempo durante toda la semana siguiente para que haga los foros, los trabajos individuales o grupales que el docente proponga. Pero a mi parecer una videoconferencia de más de 2 horas ya no es recomendable. Sí, ya estamos así a punto, pero ya por eso digo que ya estamos en las últimas intervenciones. Realmente, sí, está recibiendo muy buenos comentarios, yo te los voy a hacer llegar. Ya nos vamos con la última pregunta. ¿Cómo manejaría usted estratégicamente las evaluaciones en relación al tiempo? El profesor me está preguntando, ¿cómo manejo qué? Las evaluaciones. Estratégicamente las evaluaciones en relación al tiempo. Yo me imagino que era cuando tú nos mencionabas lo de los foros, cuántos días, o sea, si existe esta parte estratégica para poder manejar las actividades que le colocas al estudiante. Un foro de debate debe estar abierto entre 10 y 15 días, porque yo espero que el estudiante participe más de una vez. El foro, lo más difícil de que el estudiante comprenda es que un foro no es para que dejes el aporte y te fuiste y ya yo participé. No, yo debo hacer una actividad que lo obligue a volver. Es decir, yo debo plantear el foro con unas preguntas orientadoras en el principio y luego otras en la mitad. Y yo debo entrar al foro también con regularidad para ir hilvanando. Hilvanando es leyendo los comentarios que ellos han dejado y orientando, porque a veces se desvían un poquito del tema. Pero yo necesito que el estudiante entre y lea los aportes de los demás, porque es que un foro es eso, ¿verdad? Es un debatir, es un aprender de manera colaborativa. Entonces, la construcción social que busca Moodle. Sí. Exacto, es precisamente eso. Debe estar abierto entre 10 y 15 días.
Una tarea puede dejarse para 8 días con anterioridad, un trabajo, y cuando son en grupo debo dar un poquito más o permitirles incluso que ellos organicen sus propios grupos. Y en una evaluación de esas tipo cuestionario, yo lo que sugiero es que en una jornada, sea de mañana o de tarde, tengas habilitado o durante todo un día tengas habilitada la posibilidad de que el estudiante entre a hacerla y luego el tiempo que tú le vas a dar dependerá del número de preguntas que debes responder y del tipo de preguntas. Si son preguntas cerradas, es en menos tiempo. Si son preguntas abiertas o de desarrollo, tendrá que darle más tiempo. Por eso lo determina usted. Pero no soy partidaria de que se coloque en una evaluación solamente durante la hora de mi clase y exclusivamente en ese espacio, porque se dan muchísimas dificultades técnicas que les genera mucho estrés a los estudiantes y finalmente tampoco les va muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Lili. Ya lo último que dicen, por favor, la última pregunta, que si les puedes repetir el nombre del programa que usas para grabar videos. Utilizo uno que se llama Camtasia. Escríbelo, porfa, para la mayoría. Ya ahí lo coloqué, Camtasia. Pero resulta que mis estudiantes de tecnologías, recuerden que yo doy tecnologías, prácticamente la sesión pasada estuvimos dando videotutoriales, pues yo el Camtasia lo utilizo en el computador, hay computadores que traen, el mismo Windows trae para grabar la pantalla automáticamente, pero mis estudiantes no tienen computador, entonces la tarea era que tenían que hacer un tutorial sobre una herramienta para editar videos dependiendo del dispositivo al que tuvieran acceso. Y la gran mayoría escogió dispositivos móviles porque no tienen más nada. No tienen ni portátil ni computador de escritorio. Entonces me enviaron una cantidad, presentaron unos tutoriales muy interesantes de app que son muy sencillas. Les puedo dejar la lista también con la profesora Sarita de las apps que hay para que ustedes escojan aquellas que sean de acuerdo al dispositivo que tengas y realmente son muy intuitivas, no son difíciles de utilizar. Acá en el departamento estamos impulsando el Filmora. Filmora, aparte de Camtasia y de QuickTime, que son, pues, una funciona muy bien para Mac, la otra funciona muy bien para los dos. Estamos impulsando, incluso si vas a hacer una grabación en off, que uses la propia herramienta que trae Microsoft, el de PowerPoint, te permite grabar tu presentación en voz en off. Tú vas y grabas. Y en dispositivos móviles, Filmora es muy buena, es muy intuitiva, como dices tú, y te permite incluso hasta hacer ediciones muy rápido. Ya ahora sí, todo el mundo ya dicen, profe, excelente, muchas felicidades. Nos pregunta alguien, ¿cuántos grupos cree usted que debe atender máximo en una jornada de trabajo en esta modalidad para evitar el agotamiento docente y ofrecer una mejor calidad de atención en nuestros estudiantes? Yo estos 2 meses tenía clases de corridos de 2 a 9 p.m. Terminaba muy agotada y embolatada. Profe, mire, el asunto es que usted debe intercalar las videoconferencias. Esa es mi sugerencia. Si en una misma tarde tienes 3 cursos, entonces en esta semana haces la videoconferencia con uno y les dejas un trabajo para la próxima. Luego con el otro grupo y así te vas intercalando, porque si vas a ponerte videoconferencias y que te queden en la misma tarde, acabas molido. Yo soy fonoaudióloga. Entonces, algunas de las recomendaciones es que tomemos muchísima agua durante la intervención de la videoconferencia, que nos apoyemos en diapositivas, es fundamental, que pruebes tu micrófono y tu audio, tus auriculares, que no pongas el volumen tan alto, porque con el volumen alto del auricular tú tiendes a subir un poco más la voz, que tomes alimentos dulces, miel preferiblemente, que hagas algunos ejercicios de respiración. Aquí esto significaría una capacitación completamente diferente. No. Pero la idea es que te cuides, que cuides tu voz, hasta la misma silla que estás utilizando, la postura que manejas, en fin, todo eso afecta. Mi sugerencia, profe, no hagas esa locura de clases de 2 a 9, no lo puedes hacer, porque
Si bien es cierto, te cansabas en las clases presenciales, ahora imagínate en estas que son con videoconferencia. Es decir, intercala. Y ves intercalando, entonces la semana que esta no tiene videoconferencia, tienen una actividad los estudiantes asincrónica, que es completamente válido y que de hecho puede que aprovechen muchísimo más que la videoconferencia. Bueno, esta pregunta sí la respondo yo. Nos preguntan, ¿dónde vamos a encontrar esta valiosa información? Bueno, la vamos a encontrar en el aula. Ya el día de hoy les compartimos los accesos, las credenciales al espacio virtual donde va a estar depositada esta formación para la virtualidad. La profesora Liliana nos va a compartir tanto el PDF que nos prometió, ya se comprometió, el PDF de las recomendaciones con la presentación, y efectivamente el video de esta sesión también va a estar colgado en el aula. Entonces ya el día de mañana, a partir del día de mañana, ustedes van a poder encontrar estas tres cosas. Yo creo que voy a leer el último comentario anónimo que resulta muy chévere para hacer el cierre. Dicen que definitivamente fue excepcional y fenomenal esta webinar, les encantó, sienten que aprendieron muchísimo, y muchas gracias por tu amabilidad, por compartir tu experiencia, por compartir pues todo este importante tema que va a tener gran impacto a corto plazo en el desarrollo de nuestras actividades. Liliana, ahora personalmente te doy mi agradecimiento por compartir con nosotros. Tuve el placer de trabajar contigo muchos años y definitivamente yo creo que sí, fue una muy buena elección que tú empezaras este ciclo de formación. Gracias por compartir todo tu conocimiento y tu experiencia, y espero que no sea la última vez que te tengamos de invitada en nuestra universidad. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Queridos profes, estamos siendo llamados, realmente tenemos un llamado y no podemos hacer caso omiso de ese llamado. Debemos mantener viva la academia, la investigación, la extensión, la proyección social, todo lo vamos a poder hacer empoderándonos de esas herramientas digitales y agradecidos de que vamos a desarrollar competencias y piensen que en un par de meses van a pensar, oye, ¿cuánto aprendí? ¿Cuántas cosas nuevas estoy utilizando? ¿Qué cosas puedo ya seguir implementando ya para la próxima? Y así sucesivamente van a ir enfilándose y encarrilándose hacia ser docentes con competencias digitales, que es lo que hoy en día se requiere. Bueno, muchas gracias. Vamos a finalizar, Rafael. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias a todos mis queridos profes. Estemos atentos de la programación para la otra semana y todo este contenido que vamos a estar compartiendo en el aula.